importante? Es importante porque es el primer causante, la principal causa de cáncer de cuello uterino. ¿Ya lo han visto? Todavía en teoría. ¿Todavía? Sí, muy bien. Algunos sí, algunos no. Entonces, papiloma es la principal causa de cáncer de cuello uterino. Pero no solamente causa cáncer de cuello uterino. ¿Qué tipos de cánceres causa? En todo el epitelio escamoso. O sea, piel, todo lo que parezca piel, exocervix, esófago, mucosa oral, mucosa anal, anorrectal en general. Entonces, en todo el epitelio escamoso puede causar cáncer de papilomavirus. Pero ¿qué debemos saber de papilomavirus? Es un virus ADN. Cuando hablemos de virus es muy importante que recuerden si es ADN o ARN. Eso es bastante importante en virus. En su ADN codifica genes. ¿Qué genes codifica? Codifica grupos de genes tempranos y genes tardíos. Genes tempranos E de early, tardíos L de late. Codifica 8 genes tempranos, son de E1 a E8, y los tardíos L1 y L2. Los genes tempranos, sobre todo, se van a encargar de todo lo que implica proteínas y demás que tengan que ver con la replicación y con la transcripción de proteínas. En cambio, los genes tardíos, con la estructura, cápsula, con todo lo que implica la estructura del virus. Los tempranos con todo lo que es la batería de replicación del virus y los tardíos con la estructura. Entonces, ¿cuál es más peligroso? ¿Los que tienen que ver con la replicación celular o con la estructura celular? Con la replicación celular. Especialmente E6, E7 son los principales oncogenes. ¿Por qué? Porque esos oncogenes lo que hacen es inhibir, se unen a P53 y lo inhiben a P53. ¿Sí recuerdan qué es el P53? ¿Es él? Se le conoce como el guardián del genoma. ¿Qué es lo que hace P53? Cuando nota una célula que tiene el ADN mutado, dañado, ¿qué hace? La saca del ciclo celular. Porque el ciclo celular va a cero, síntesis, ¿no? Hasta que finalmente pasa mitosis después del ciclo celular. Cuando tengo el P53, cuando capta o sensa que una célula tiene el ADN dañado, lo que hace es sacarla del ciclo celular. ¿Para qué? Para que se repare. Entonces, si P53 está intacta, una célula mutada no va a poder pasar al ciclo celular. No se va a replicar. Pero ¿qué ocurre si P53 ha sido inhibido? ¿Una célula mutada va a pasar o no va a pasar al ciclo celular? Claro, porque estoy inhibiendo al inhibidor. Es decir, P53 lo que hace es, llega a la célula para el ciclo celular. Si la ve mutada, la saca del ciclo celular. Si la ve normal, la deja continuar para mitosis. Entonces, si P53 no está trabajando, ¿una célula mutada va a pasar a mitosis o no va a pasar a mitosis? Sí, va a pasar a mitosis. Por eso cuando el P53 está alterado, es que las células anormales empiezan a proliferar. Por eso el P53 es un antioncogénico, porque impide que las células mutadas proliferen. ¿Ya? Entonces, y también RB, ¿no? RB que también es un antioncogénico. De RB seguramente han escuchado. Bueno, originalmente fue el grano del retinoblastoma, por eso se llama RB, pero aparece en básicamente todas las células. También es un antioncogénico. Tenemos muchos serotipos de papilomavirus humano, que son 170 serotipos de papiloma, y aproximadamente 30 a 40 de ellos se encuentran en el tracto genital. No todos, de los 170 no tenemos que aprendernos todos, pero sí algunos que son muy importantes. Papilomavirus aparece en neoplasias cervicales en el 99.7%, o sea, del cáncer de cuello uterino, el 99.7% son causadas por papiloma. O sea, tenemos una asociación directa entre papiloma y cáncer de cuello uterino. ¿Cierto? Las cepas más importantes, las más oncogénicas, las más peligrosas, que tienen mayor asociación con el cáncer de cuello uterino, o sea, de las cepas del virus de papiloma que causan cáncer de cuello uterino son la 16 y la 18. Estas dos son causas del 70% de los cánceres de cuello uterino. O sea, son altamente importantes, son muy oncogénicas. Estas dos cepas tienen que conocerlas, sí. ¿Ya? Más aún, según usted va a ser ginecólogo, oncólogo, cirujano oncólogo o algo de la rama, cualquier cosa en la rama oncológica, las cepas 16 y 18 los van a acompañar toda su vida. ¿Ya? Porque el cáncer de cuello uterino está entre las 5 neoplasias más frecuentes en el país y es la segunda o tercera más, algunos piensan de segunda, algunos tercera en mujeres. ¿Ya? Entonces es un cáncer muy frecuente y lo van a ver bastante. Y tenemos las cepas de bajo riesgo. Las cepas de bajo riesgo son las 6 y la 11, que normalmente estas cepas no producen cáncer, pero ¿qué producen? Producen las verrugas genitales, los condilomas acuminados. A veces tenemos pacientes con verrugas genitales bastante llamativas,
pero no tienen cepas de Torres vivas en cáncer. O al revés, no tienen verrugas, pero de frente en cáncer. Depende mucho qué cepa haya entrado. Si entró una cepa 6-11, lo más probable es que nos haga verrugas. Si entró una cepa 16-18, nos va a hacer cáncer. Hay otras más que producen cáncer, porque esas son el 70%. El otro 30% tenemos, por ejemplo, la cepa 30, 31, que vamos a ver. ¿Cómo se contagia? Contacto sexual, contacto directo o en el parto, dependiendo dónde esté la lesión, dónde esté el virus. Entonces, tenemos varias cepas aquí. Tenemos las verrugas cutáneas, verruga plantar. Si ven, las verrugas normalmente por quién son tumores de cabeza y cuello, los papilomas, las verrugas, por el 6 y el 11. El condiloma combinado, que son las verrugas genitales, normalmente ¿quién? El 6 y el 11. Alto riesgo, las que causan cáncer, 16 y 18. Pero también tenemos la 31, 33, 35, 39. Tenemos otras más que también pueden causar cáncer. Pero de lejos las más frecuentes o las más peligrosas son 16 y 18. Incluso tenemos pruebas para tamizar qué cepa de papiloma es. Y normalmente cuando encontramos 16 y 18 hay que hacer un seguimiento mucho más estricto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el papilomavirus o cómo causa la enfermedad? Durante la relación sexual se producen microabrasiones, es decir, pequeñas laceraciones en la mucosa, en el epitelio. Entonces allí el papiloma ingresa y ¿dónde se va a meter? Se va a ir a los estratos más basales, a las capas más basales. Y de allí va a empezar a causar alteración. ¿Y qué ocurre en esos epitelios escamosos? Empieza abajo y va subiendo, 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 ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí que la célula normal empieza abajo y empiezan a afectar primero el tercio inferior, luego el tercio medio y finalmente el tercio superior. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el término displasia y neoplasia. ¿Qué es la displasia? La displasia es una maduración anormal en las células. Cuando las células están madurando de forma anómala, es cuando tenemos la displasia. ¿La displasia es maligna? No. Per se no es maligno, pero es un cambio premaligno. Es decir, si dejamos que la displasia avance, se va a convertir en cáncer, ¿no? Con el tiempo. Pero por sí la displasia no es maligna. Es más, la displasia incluso puede regresionar, puede volver a la normalidad. Tenemos diferentes grados de displasia, pero mientras más leve sea la displasia, más posibilidades de volver. Mientras más grave o severa sea la displasia, tiene menos posibilidades de volver a la normalidad y más de convertirse en cáncer. Entonces, una displasia es una maduración anormal de las células. En el epitelio, ¿qué me interesa mucho saber o ver? Cuando ustedes han visto histología, ¿qué han visto en los epitelios? La célula del costado es idéntica. Tengo una célula, las que están al costado son idénticas en forma, tamaño del núcleo, forma del núcleo, citoplasma, o sea, ligeramente más grande, más chiquita, pero cambios mínimos. En general, las células son idénticas una con otra al costado. Cuando han visto la piel, el estrato córneo, el estrato espinoso, casi todas se parecen en tamaño, forma, ¿no? Las células basales son casi todas iguales. Igual cuando han visto el CELES. Cuando hay displasia, tengo una célula chiquita, una célula grande al costado, un núcleo muy chiquito, un núcleo irregular. Entonces ya no mantienen el orden que debería. La maduración del epitelio está siendo anormal. Ahorita vamos a ver cómo se ve, pero primero, ¿cómo solemos diagnosticar o qué método utilizamos para diagnosticar papilomavirus? Entonces, ¿cómo podemos identificar? El método más utilizado en nuestro medio es la citología cérvico-vaginal, conocida como el Papa Nicolau. Aquí una pequeña cosa que decir. Papa Nicolau no es una prueba, es una tinción. O sea, yo tiño mis células con la tinción de Papa Nicolau. Así como tiño con Gram, como tiño con Sid-Nielsen, tiño con Papa Nicolau. Papa Nicolau se utiliza para teñir citología, es decir, cuando hago pruebas de exfoliación de células, ¿no? Cuando hago un raspado de mucosa oral, de mucosa cervical, cuando hago una punción de tiroides, puedo teñir con Papa Nicolau. Pero por costumbre, la prueba más utilizada teñida con Papa Nicolau, ¿cuál es? La citología cérvico-vaginal. Entonces, por costumbre se le dice, a la citología cérvico-vaginal se le dice PAP, ¿no? Es muy frecuente, entonces ya está muy arraigado como para desterrarlo, pero Papa Nicolau no es una prueba, es una coloración. La prueba realmente se llama citología cérvico-vaginal, ¿no? Y se tiñe con Papa Nicolau.
pero por costumbre piden Papa Nicolau, pues se habla de Papa Nicolau como la prueba. Entonces, digamos que ya está demasiado arraigado como para eliminarlo. ¿Con qué se hace? Con la espátula de aire, la espátula de salario, los otros cepillos. Lo que quiero que noten es que en toda espátula siempre tiene un borde más grande y un borde más chiquito. Un borde más chiquito o un borde más grande. Un borde más grande o un borde más chiquito. ¿No? Un borde más chiquito. Este es más ancho aquí, más chiquito acá arriba. ¿Por qué? Para toda esta prueba hay que poner a la paciente en posición ginecológica, es ectotomía, es decir, echada, piernas una en cada piernera, y colocamos el espejo. ¿Para qué? Para que nos deje maniobrar. Ingresamos la espátula hasta donde, hasta el cuello uterino. ¿Recuerdan por anato cómo se ve? Cuello uterino, bueno, el conducto vaginal, al fondo este cuello uterino, con el orificio cervical, y acá arriba vendría la vagina. ¿Qué ocurre con el muestreo? ¿Yo de dónde quiero sacar células? Del cuello uterino, tengo que exfoliar de aquí. ¿Sí? Es decir, vamos a ver. Una de estas cosas. Tengo aquí mi cuello uterino con el orificio cervical y acá adentro vendría el endocérvix. Acá afuera vendría justamente la vagina y aquí vendría el resto del útero. ¿Más o menos se entiende? Entonces, ¿de dónde quiero yo obtener la muestra? Yo quiero obtener la muestra de las células que recubren al cuello uterino, las células del epitelio exocervical. ¿El epitelio exocervical qué tipo de epitelio era? ¿Qué? Estratificado, plano, no cornificado. ¿Y el endocervical qué tipo de epitelio es? Cilíndrico simple, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo el epitelio, tengo aquí mi epitelio con varias capitas, que sería mi epitelio exocervical. Y la zona, en la transición de epitelios voy a encontrar mi capa de células cilíndricas. ¿Cierto? ¿Cómo se llama cuando un epitelio cambia a otro? La transición de epitelios. Eso ocurre justamente aquí. Yo tengo el exocervix y acá tengo el endocervix. Acá voy a tener células simples cilíndricas y acá voy a tener el epitelio estratificado, no cornificado. ¿Ya? Entonces, normalmente las lesiones ¿dónde van a ocurrir? Van a ocurrir por estas zonas donde suelen iniciar las lesiones. Entonces, a mí me interesa mucho mostrar qué cosa, la transición de epitelios. Entonces, ¿dónde se va a encontrar la transición? Entre el exo y el endocérvix, en este punto de acá, ¿verdad? Para yo estar seguro de que estoy muestreando esa zona, es que mi espátula tiene esta forma. ¿Por qué? Porque yo tengo mi orificio cervical y la porción más larga ingresa al endocérvix y la porción más chiquita se queda en el exo. Entonces, al momento de hacer el raspado, cuando ingreso mi espátula, giro en las manillas del reloj, o sea, giro 360 grados, yo he muestreado, con esta he muestreado el endocérvix, con esta he muestreado el exocérvix, y por aquí debería estar la zona de transición. Por eso, cuando en mi muestra aparecen células endocervicales, es un criterio de calidad, me indica que mi muestra está bien tomada. ¿Por qué? Porque si he llegado al endocérvix, definitivamente he llegado, si he llegado hasta acá, definitivamente he tocado la zona de transformación, la zona de transición. ¿Ya? Por eso es que esas espátulas tienen esta formita. Una más grande, una más chiquita, para asegurarme de llegar al endo y al exocérvix. De esa forma llego a los dos. La forma clásica de extenderlos, sacan su laminita y tienen acá exo y acá endo. En la lámina, en un extremo extienden el exo, en el otro extremo extienden el endo, ¿no? De esta forma. ¿Ven? Con este extremo que han visto endo y con el que han visto exo, uno en cada lado. ¿Ya? Apenas toman la muestra, lo primero que tienen que hacer es fijar la muestra. ¿Cómo se fija? Se sumerge en alcohol del mayor grado posible, 96%. ¿Ya? Porque 100 no van a encontrar. Al 96% se sumerge por 30 minutos. Una vez que hemos hecho eso, las células bueno, la fijación básicamente es matar al tejido, pero como que momificar. Es decir, inhibo todos los procesos celulares para que no entren a autólisis.
¿Ya? ¿Qué ocurre cuando yo saco carne, cuando dejo, por ejemplo, carne fuera del refrigerador? Se va a podrir, ¿verdad? Porque empieza la autólisis, empieza a liberar enzimas para la autólisis. Entonces, en toda célula que sale del cuerpo, van a empezar la autólisis. Empiezan a liberarse enzimas, proteínas, alterarse la membrana y todo ello. Entonces, lo que hago al fijarlo es destruir o eliminar toda esta batería enzimática y ya no se autodestruye la célula. Ya la maté, pero la dejé como que momificada, ¿no? Conservando sus características. ¿Cuánto tiempo puede resistir una lámina fijada? Meses puede estar. ¿Ya? Cuando ustedes estén en su pueblito de Ceús, en un lugar olvidado por Dios, el diablo y el Estado, van a sacar Papa Nicolaus. Ustedes son los artistas, dependiendo quién esté a cargo del programa o quién se encuentre. ¿Y qué van a hacer con los Papa Nicolaus? No los van a ver ustedes, no los van a ver en el centro de salud. Tienen que mandarlos al hospital a patología. Entonces, por un Papa Nicolaus no van a bajar 10 horas todos los días para llevarlo. Cuando, claro, a fin de mes se juntan todos y se va una sola vez. Entonces se juntan todos los bebés. Entonces, pero si está bien fijado no hay ningún problema. La lámina aguanta tranquilamente si está bien fijada. Si le han puesto el alcohol lo más rápido posible, la lámina aguanta sin ningún problema. ¿Qué deben poner en la orden, por favor, cuando sean ginecólogos o cuando hagan lo que sea, si mandan un Papa Nicolau? ¿Qué tienen que poner? Identificar a la paciente. La edad de la paciente, ¿por qué? No es igual una mujer de 40 años, de 60, de 20. El patrón hormonal hace que el epitelio cervical sea más alto y tenga más células superficiales que basales. Cuando no hay estrógeno tengo poca superficial y tengo mucha basal. Entonces, si yo veo eso me va a llamar la atención, pero si veo que es una mujer de 60 años con mucha basal, ya no me sorprende. ¿Ya? Cuando se tomó la muestra, la fecha de última regla, porque igual el patrón hormonal me cambia, tengo más estrógeno, menos estrógeno en la fase, voy a tener mayor cantidad de células superficiales o intermedias de acuerdo a ello. Hay un resultado previo. Nunca oculten resultados previos de otros de algún colega, porque está comprobado que si ustedes saben que algo que tiene un antecedente de algo malo, lo van a ver con más cuidado. ¿Ya? En todo. Si ustedes saben que su paciente ha tenido antecedente de cáncer, la revisan con más cuidado, ¿o no? Eso no lo harían, como una persona sana. Entonces, siempre den el antecedente, porque también implica que el patólogo le va a dar un poco más de tiempo a la larga. ¿Ya? Anticoncepción por lo mismo. Métodos hormonales, ampollas hormonales hacen que el epitelio se atrofie. Entonces, de pronto ves una lámina que parece una mujer de 60 años y tiene 26. Entonces te desorienta, ¿no? O sea, está bien rotulada, la han enviado bien y puede ser anticoncepción. Embarazo por lo mismo, ¿no? Y si sostienen algo, ven alguna ulceración, lesión proliferativa, siempre coloquen lo que vean. La tinción de Papa Nicolau no vamos a hablar mucho de ella porque no la van a hacer, pero tiene lo importante, tiene varios colorantes. Primero, igual, fijamos en alcohol, luego ponemos hematoxilina, los núcleos se deben ver medio moraditos. Ya deshidratamos alcohol y tiene colorantes, hematoxilina, el Orange G, que tiñe de color naranja las células, el polícromo, que es el verde luz, que las tiñe de verde, les tiene un color verdoso, ¿no? Y también incluye eosina y el verde luz, el polícromo, tiene dos colorantes. Y de esa forma las células de Papa Nicolau tienen muchos colorantes, muchas coloraciones, pueden ser naranjas, rosadas, verdes, azuladas, muchas veces dependiendo de la maduración. Mientras están más arriba las células en el epitelio suelen ser más naranjudas, cuando están más abajo suelen ser más verdosas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de creatina que puedan poseer. Y bueno, la histología cervicovaginal se informa con Bethesda. Cuando ustedes manden un Papa Nicolau, entre comillas, que les van a informar en la categoría Bethesda, que es negativo para lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado. ¿Ya? Los coilocitos, ¿qué cosas son? Ven, algunas células se ven bien naranjas y algunas se ven azules o verdosas, porque depende mucho del estado de maduración de la célula. El coilocito es una célula que ha sido infectada por papillomavirus humano y ya nos muestra cambios. ¿Cuál es el cambio del coilocito? El más llamativo es el halo perinuclear. No sé si observan aquí esta célula que voy a señalar, esta de acá. ¿Ven? El núcleo y el citoplasma como lo conocemos, ¿cierto? Pero por ejemplo aquí, tengo el núcleo, tengo un halo grande claro y recién viene el citoplasma como lo conocemos.
Igual aquí tengo el núcleo y tengo un halo alrededor del núcleo. O aquí, ¿ven esta célula normal? En cambio ven esta, el núcleo, y tiene un halo alrededor del núcleo. El halo perinuclear es una característica del coilocito. Otra característica es que el núcleo suele ser más grande o irregular. Ven el tamaño de este núcleo y vean este. Es mucho más grande. Ven este núcleo, ni siquiera es redondo, es totalmente irregular y amorfo. A veces podemos ver dos núcleos dentro del coilocito, también es una característica del coilocito ver dos núcleos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el coilocito? Es una célula infectada por papiloma virus humano. Yo no puedo ver virus en microscopio, no se puede, pero puedo ver los cambios que el virus produce en mi célula. Eso sí puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el coilocito. Ella se considera una lesión de bajo grado. Bueno, dentro de los criterios del Bethesda son las células atípicas, Ascus y Ascache, que son criterios intermedios. Ascus es una atipia que vemos algo que no es normal, pero todavía no es sospechoso de malignidad. Está como que en el limbo. Entonces, lo que indica el Ascus es que tenemos que controlar sería estricto. Cada 3 o 6 meses hay que controlar para ver si es solamente vegetativo o era realmente premaligno. Y Ascache ya es una atipia que no nos permite descartar alto grado. O sea, ya cuando tenemos Ascache hay que biopsiar, porque se puede confundir ya no con algo tan irrelevante, sino que se puede confundir con una lesión de alto grado. No cumple todos los criterios, pero tiene atipia. Entonces, un Ascache hay que biopsiar, hay que hacer su colposcopía y biopsia. Entonces, ya, ¿qué tenemos aquí? Justamente los NICs o los LIES. Antes los NICs, antes se llamaban NICs, actualmente se llaman LIES, lesión intraepitelial, de bajo y de alto grado. Pero vamos con el NIC para que entendamos de dónde viene esto. Ese es el epitelio normal. Como les dije, la célula del costado tiene el mismo tamaño y forma de la de su costado, ¿cierto? Cuando aparece el NIC es una displasia, bueno, neoplasia intracervical, actualmente se llama displasia. Displasia de bajo grado o NIC1 es cuando afecta solo al tercio inferior. ¿Ya? Voy a ver células anormales, o una maduración anormal, solo en el tercio inferior. Voy a verla solo, si lo divido en 3. Voy a ver la anormalidad solo en el tercio inferior. Si divido acá en 3, voy a ver la anormalidad en los 2 tercios inferiores. Por ejemplo, vean estos núcleos. ¿Ya? Esto debería verse así. En cambio, si lo divido entre 3 y afecta a los 3 tercios, es un NIC3. NIC1, NIC2, NIC3. NIC1 solo afecta a la porción inferior. NIC2 a los 2 tercios inferiores, NIC3 a los 3 tercios. Incluso cuando afecta a todo ya se conoce como carcinoma in situ. ¿Ya? Entonces el NIC1 es una displasia leve, el NIC2 es una displasia moderada, el NIC3 es una displasia severa. Como les dije, la displasia leve tiene una tendencia regresional, pero una displasia moderada a severa ya es muy poco probable que regresione y es mucho más probable que avance y se convierte en cáncer. ¿Ya? Se conoce también actualmente como LIE, lesión intraepitelial. Justamente el Bethesda lo llama como lesión intraepitelial. Y tiene de bajo grado y alto grado. Antes se clasificaba como NIC1, NIC2, NIC3. Actualmente se le dice LIE de alto o de bajo grado. Bajo grado, los coilocitos y el NIC1. Alto grado, el NIC2 y el NIC3. ¿Ya? Ambos son alto grado. ¿Cuál es la diferencia? Yo con un alto grado, ese cuello uterino tiene que salir. Con un bajo grado, cauterizo, hago crioterapia y controlo estrictamente. Pero con un alto grado ese cuello se va. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que avance a cáncer aquí es muy alta. En cambio aquí la posibilidad es baja, ¿no? Entonces solamente cauterizo y voy controlando. Se conoce como lesión intraepitelial, ¿por qué? Porque ocurre dentro del epitelio. ¿Sobre qué descansa el epitelio? Sobre la membrana basal. Cuando una lesión no atraviesa la membrana basal es intraepitelial o in situ. ¿Ya? Cuando ya atraviesa la membrana basal ya es invasiva. ¿Cuál es el peligro de que una lesión sea invasiva? ¿El epitelio tiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios? No tiene. El epitelio es avascular, no está inervado, todo está acá abajo. Entonces, si yo tengo una lesión, células malignas acá,
solo en el epitelio, ¿se podrían ir a algún lugar? ¿Se podrían hacer metástasis por vasos sanguíneos, por linfáticos? No, porque no hay nada acá. Cuando atraviesan la membrana basal, allí recién pueden encontrar vasos sanguíneos. Por eso un in situ tiene muy buen pronóstico, un invasivo, y el pronóstico va a ir cambiando. ¿Sí? Mientras sea intraepitelial, como que sacando el órgano ya todo está bien. Pero cuando ya atravesó, ya puede haber alguna posibilidad que se haya metido un vaso sanguíneo. ¿Sí? Ya cuando hagan pato van a ver cuál es el mecanismo para que hace, por el que rompe la membrana basal y hace metástasis y demás. ¿Ya? Vamos aquí bien con los mixilies. Otros métodos de tamizaje, si bien es cierto, el Papa Nicolau es el más frecuente, el más usado, también se puede utilizar en la colposcopía, se puede teñir, le pueden aplicar ácido acético o yodo. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer aquí? Al aplicarle yodo, lo que va a pasar es que todo se debería pintar de marrón, de un color marrón naranja. Las zonas que no se pintan bien son las zonas sospechosas. Entonces, ¿de dónde voy a biopsiar? ¿De dónde está marroncito o dónde está más claro? ¿Dónde está más claro? Igual el ácido acético. Aquí es al revés. Nada se pinta, lo que se pone blanco es lo sospechoso. Entonces, ¿de dónde voy a biopsiar? De lo que se puso blanco. ¿Ya? El problema con este método es un método bastante fácil, requiere mucho menos entrenamiento que el Papa Nicolau. O sea, el Papa Nicolau se toma fácil, pero requiere un personal, un especialista para que lo vea. En cambio, esto es mucho más fácil de ver. ¿Cuál es el problema? Que el Papa Nicolau yo puedo ver desde coilocitos, desde que no hay displasia. En cambio, aquí solo puedo ver cuando llega una lesión bien instalada, normalmente un NIC2 partido, a veces un NIC. Entonces, puedo ver bien cuando ya es una lesión más avanzada. Ese es el problema. Al de Lugol se le llama test de Schiller. Entonces, yo tengo mi Papa Nicolau, mi histología positiva. ¿Qué debo hacer? ¿Positivo a qué se refiere? LIE de bajo grado, LIE de alto grado. ¿Qué voy a hacer? Si es negativa, le hago una colposcopía, que es una colposcopía como ver como un lente de aumento, es un aparato especial, como una cámara con aumento de la vagina, vagínico y uterino. Si es negativa, repito citología para ver qué ha pasado, ¿no? O sea, porque no podría haber citología positiva y no haber nada en la colposcopía, de encontrar algo. Puede que haya mucha inflamación o una infección y me ponga así las zonas normales. Si es positiva, ¿qué voy a hacer? Si en la colposcopía veo zonas anormales, de esa zona voy a tomar la biopsia. Y en la biopsia voy a confirmar si es de bajo o alto grado. Porque a veces encuentro un bajo grado en la citología y en la biopsia me aparece un alto grado. Me parece un NIC2. No, porque la citología es un muestreo. No necesariamente han tomado todas las células. Tiene una sensibilidad de un 60-70%. Se puede ver margen de error. ¿Por qué? Porque no están sacando el tejido completo. Están exfoliando células. ¿Ya? Entonces, si es LIE de bajo grado, hacemos geoterapia, láser y de allí controlamos cada 3 o 6 meses. Si es de alto grado, se va el cuello uterino. ¿Ya? Conización es sacar el cuello uterino. Si la paciente ya es postmenopáusica, ya tiene pues, una paciente de 60 años con una lesión de alto grado, se va todo el útero. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué claro? Sí, ¿cuál es la función del útero? La única función del útero. Claro, es que la reproducción. Bueno, y los ovarios que producen hormonas, pero una mujer postmenopáusica, ¿qué hace el útero y el ovario? Realmente nada. Entonces, si ya tiene una lesión premaligna o maligna, lo sacas todo porque ya el órgano no cumple función. Entonces sale todo, ¿no? Y es más, podrían aparecer otros tumores, podría aparecer otro cáncer de endometrio. Entonces, mejor antes de que aparezca que se vaya todo. Podemos hacer pruebas de detección molecular si y podemos identificar qué cepa específicamente es, ¿no? Por ejemplo, buscar las cepas 16 y 18, ¿no? La amplificación de ADN, con pruebas de ARN para buscar las proteínas, ¿ya? Y podemos específicamente saber qué pruebas son. En otros países con mayores recursos económicos que el nuestro, ¿qué es lo que se hace normalmente? A todas las mujeres en edad sexual reproductiva se les saca papiloma cada 5 años, ¿no? Se les tipifica papiloma. ¿Qué papiloma? Si es que hay papiloma o no. Se toma una muestra y se busca si hay papiloma. Si es que aparece el virus, en algunas, por ejemplo, voy a mostrar, digamos, entre comillas, así en mujeres. En 10 he encontrado virus de papiloma humano. En 90 no encuentro virus del papiloma. ¿A quién le hago Papa Nicolau? ¿A las positivas o a las negativas? A las positivas. ¿Por qué?
La presencia del virus no implica que haya lesión, implica que el virus está allí. Pero el virus toma años en generar lesión. Pueden pasar 5 o 10 años para que haya lesiones. Entonces, si el virus no está y yo le hago un Papa Nicolau a la paciente, ¿voy a encontrar algo? No. Si el virus está, me interesa saber si es que ya produjo o no produjo lesión. Entonces voy a tomar mi muestra y doy mi Papa Nicolau. ¿Qué puede pasar en mi Papa Nicolau? Puede pasar que esté negativo, que no encuentre nada. Porque la presencia del virus no implica que ya haya lesión, implica que el virus está allí. Pero hasta que el virus produzca lesión pueden pasar varios años. O puede que este inmunológico lo controle, ¿no? Entonces, en las pacientes positivas me interesa saber si ya hay o no hay lesión. Por eso a ellas les hago su Papa Nicolau. Y veo si no hay lesión, controlo controlo el año siguiente o cada 2 años. Si es que hay lesión, ya veo si es un bajo grado o alto grado. Bajo grado, quemo, alto grado, se va ese cuello. ¿Ya? Entonces, la presencia de Papa Nicolau, o sea, de una cepa de Papa Nicolau por técnica molecular, no implica que ya haya lesión. Implica que el virus está ahí. Es como el virus del VIH, ¿no? O sea, que el virus esté no implica sí. Implica que el virus que la paciente esté infectado. Igual que la paciente esté infectada con papilomavirus, pero no implica que ella tenga cáncer o displasia. Implica que el virus está ahí y hay que controlarlo. Para que apenas aparezca algo, tratarlo. Vacunas. Desde el año 2022 se vacunan niños y niñas. Antes de eso solo se vacunaban niños. Hasta los 12 ya lo subieron hasta los 14 años de edad. Ya se aconseja, o lo más óptimo es que sea antes de iniciar vida sexual, pero actualmente ya se aconseja que realmente cualquiera que quiera vacunarse se vacune, porque se han podido contagiar de una cepa que no sea oncogénica, ¿no? Entonces es mejor protegerse de las que puedan venir. Tenemos estas 4, Cevarix, Gardasil 4 y la bivalente, tetravalente y la nonavalente. La bivalente protege frente a estas 2 cepas, 16 y 18, que son las de alto riesgo para cáncer. La tetravalente protege frente a 6, 11, 16, 18. Las 2 de acá y estas que producían verrugas, ¿no? Condilomas. Gardasil 9, la nonavalente, protege 6, 11 de las verrugas y todas esas que son oncogénicas. ¿Ya? Se puede poner particularmente la vacuna, la nonavalente. El ministerio solo pone hasta los 14 años. ¿Ya? Después de eso el ministerio no coloca la vacuna. ¿Ya? Pero si desean colocarse la vacuna, pueden hacerlo particularmente. Sí es costosa, pero pueden. ¿Todo bien con papiloma? Herpes. Bueno, con herpes es un virus que también causa, no vamos a ver propiamente el virus, vamos a ver los cambios del virus en la célula. Ya tenemos varias familias de herpes, herpes 1, 2, varicela zoster, Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el herpes 6 y el herpes 8. El herpes 1 y el herpes 2 son los que causan las lesiones típicas del herpes, que son las lesiones en forma de racimo de uva que aparecen alrededor de la boca o en los genitales. Son lesiones que arden, pican, duelen, incomodan. ¿Ya? El herpes 1 normalmente aparece de la cintura para arriba, el herpes 2 de la cintura para abajo. Pero ¿podría yo encontrar herpes 2 en la boca de un paciente? Sí. Por prácticas sexuales. ¿Podría encontrar uno en los genitales de un paciente? Sí, por la misma razón. ¿Ya? Varicela zoster, si lo conocen, ¿qué causa? Varicela. El Epstein-Barr virus que causa la mononucleosis infecciosa, que no sé, en mi opinión, no sé si lo tenemos o está muy infradiagnosticada en nuestro país, pueden ser ambas. ¿Qué va a causar la mononucleosis infecciosa? Que primero es como un tipo resfriado, pero después aparecen ganglios muy dolorosos, aparecen se inflaman las amígdalas, se inflaman los ganglios y causa como que mucha fiebre, malestar general, como si fuera una amigdalitis, ¿no? El problema es que en algunos pacientes se asocia con neoplasias de linfocitos, se asocia con linfomas. Puede generar predisposición a linfomas. El citomegalovirus que causa infecciones en pacientes inmunodeprimidos con mucha exposición del tejido. El herpes 6 que causa la erosión infantil y el herpes 8 que causa el sarcoma de Kaposi. Eso aparece en pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH positivos en fase SIDA, pacientes oncológicos, ¿no? Aparecen con el sarcoma de Kaposi. ¿Qué va a causar el herpes? Bueno, herpes simple, herpes 1, herpes 2, estas lesiones que parecen agrupadas como en racimo de uvas, como ampollitas en racimos de uvas, alrededor de la boca o en los genitales.
Se contagian por contacto directo, incuban de hasta 26 días y causan los cambios citopáticos. Recuerden, yo no puedo ver al virus, pero puedo ver el cambio que me produce en la célula. ¿Qué voy a ver en mi célula infectada por papiloma? Primero, macronúcleo y multinucleación. Muchos núcleos, acá hay 1, 2, 3, acá ven 1, 2, 3, 4. Multinucleación, voy a ver macronúcleos, núcleos muy grandes, y marginación. Los núcleos no están hacia el centro, van hacia un extremo. Todos se van a pegar hacia un extremo. Entonces, macronúcleos, marginación y multinucleación, las tres M's. Puedo hacer el diagnóstico con el test de sangre, es decir, de esta ampolla, reviento la ampolla y el líquido lo veo a la lámina, lo extiendo y lo coloreo. ¿Y qué voy a ver? Estas células con los cambios de virus, ¿no? con macro, con todo lo demás. Y el herpes virus tiene un problemita, nunca se va de tu cuerpo. Le gusta vivir en los ganglios nerviosos, es decir, desaparece la lesión, pero el virus se guarda en el ganglio nervioso. Si está alrededor de la boca, ¿en qué ganglio se guardará? ¿En él? En el ganglio del trigenio, en el ganglio de base, es donde le gusta guardarse. ¿Ya? Sí, entonces, y cuando hay inmunodepresión reaparece. Inmunodepresión, por ejemplo, se enferman, les resfrían, les da alguna infección, bajan las defensas, desaparece. Se estresan, aparece. ¿No? Si tienen alguna depresión, se pelearon con alguien y reaparece. Y desaparecen los tres. Entonces, bucofaciales, genitales, recuerden que en la boca, arriba de la cintura, ¿qué herpes está? 1, debajo, 2. Tratamientos, aciclovir, 200 miligramos bioral, o también valaciclovir, lo más frecuente que usamos aciclovir. Ya, 200 miligramos 5 veces al día por 10 días, aciclovir 205 veces por 5 días, y profilaxis para cuando hay episodios recurrentes, 400 miligramos cada 12 horas. Eso no importa mucho. El virus del Epstein-Barr causa la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es el problema con la mononucleosis? Como les dije, que puede causar linfoma de Burkitt y también el carcinoma nasofaríngeo. El Epstein-Barr virus tipo A suele aparecer en inmunocompetentes y el tipo B en inmunocomprometidos. Se caracterizan por la aparición de anticuerpos heterofílicos y linfocitos atípicos. Cuando el paciente está con una infección por Epstein-Barr, hacemos un frotis de sangre y vamos a encontrar linfocitos atípicos, o sea, muy grandotes. ¿Ya? Infecta el epitelio faríngeo y linfocitos B. ¿Y cuáles son los anticuerpos heterofílicos que vamos a buscar en las pruebas? El de Pulmonel y el de Forman. Pulmonel reacciona con eritrocitos, el de Forman con diferentes células, no son inespecíficos. Se conoce como la enfermedad del beso porque se contagia justamente a través de besos. Y vamos a tener que después de unas varias semanas aparece fiebre, fatiga, malestar general, dolor muscular, cefalea, linfadenopatías, las amígdalas están grandotas, ¿no? Y una tonsilitis. Entonces parece una amigdalitis cualquiera. No sea un paciente con fiebre, dolor muscular, síntomas generales, amígdalas grandotas y con amígdalas con secreción medio purulenta. Parece una amigdalitis cualquiera, se confunde con una amigdalitis. Pero si hacemos un frotis de sangre, aparecerían estos linfocitos totalmente anormales. ¿Ven la forma del linfocito? No es el redondito bonito que siempre hay. ¿Ya? Y podemos buscar justamente también los anticuerpos heterofílicos, Pulmonel y Forman. Por DNA también podemos identificarlos, hacer PCR, o también la técnica de ELISA, que es de las más utilizadas. En el caso de esto, primero aparece la infección primaria y después tiene su pico y luego cae la infección. Y vamos a tener acá la IgM, que es la que aparece en las primeras semanas, la IgG, que es la que aparece después y se queda por mucho tiempo, ¿sí? Y los anticuerpos heterofílicos que aparecen justo durante la propia infección, luego desaparecen. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Ahora vamos con hepatitis viral. En hepatitis viral tenemos, ¿qué son las hepatitis? La hepatitis viral es una inflamación del hígado producida por virus. Tenemos 5 virus importantes que causan daño al hígado, que son hepatotropos, es decir, que tienen afinidad por el tejido hepático. A, B, C, D, E. ¿Ya? De estos virus, A, B, C, D, E. Vamos por los extremos. Van a causar hepatitis aguda, daño al hígado, pero algunos de ellos pueden causar complicaciones a largo plazo.
La hepatitis A y la hepatitis E, si vamos a los extremos de las hepatitis, estos dos de acá se transmiten por vía fecal-oral. ¿Ya? Son los dos que se transmiten por vía fecal-oral, es decir, por comer cochinadas. ¿Sí? Comieron, sabe Dios dónde, comieron, ya, entraron en contacto con algún alimento mal procesado, mal preparado, quien les vendió la salchipapa no se lavó las manos. No solo puede dar Shigella, salmonela, también puede dar hepatitis A. La hepatitis E es bien rara, bien rara, pero la A y la E, los extremos, por vía fecal. La BCD, por vía sexual, sanguínea, o sea, transfusiones sanguíneas, compartir jeringas y demás. O sea, en los extremos, el A y el E, por comer cochinadas. El B y el C y el D, el B y el D sobre todo, por hacer cochinadas. Una de las dos. ¿Ya? El D tiene una característica importante. El D es totalmente dependiente del B. Si el B no existe, el D no puede existir. ¿Por qué? El D es un virus incompleto, no tiene toda la maquinaria para reproducirse. Entonces, si el virus B no está, necesita del B para completar su maquinaria y reproducirse. Si el B no está, el D no puede estar. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? En toda hepatitis va a haber claramente elevación de enzimas hepáticas, transaminasas, ¿no? Todo lo que han visto en bioquímica, todo va a estar elevado. Entonces, justamente en la hepatitis viral va a haber un daño, va a haber una infección viral con daño del tejido hepático posterior. Vamos a ver qué pueden causar. Tenemos una hepatitis viral aguda y una hepatitis viral crónica. La aguda, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar justamente malestar general, fiebre, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Dolor sobre todo en el cuadrante superior derecho, donde encontramos al hígado, y va a haber hepatosplenomegalia. Luego aparece una fase ictérica cuando el paciente se pone amarillito. Vamos a ver que el paciente se pone amarillo, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosa. En los ojos, la cara, la boca, se va a poner amarillito el paciente. ¿Sí? Además de ello puede aparecer acolia y coluria. ¿Qué es la acolia? Las heces carecen de color, van a estar claritas o blanquecinas. La coluria, la orina está muy colorada, muy oscura, muy intensa. ¿Por qué? Porque por acá se van a eliminar bilirrubinas y en caso de la colia no van a pasar la cantidad de bilirrubinas suficientes para formar la cercovilina que va a formarnos y que va a darle el color a las heces. ¿Ya? Además, como va a haber mucha bilirrubina que se ha fijado en la mucosa y piel, va a haber picazón, va a haber prurito. Y finalmente luego por una fase de convalecencia donde el paciente se recupera y va a tener un tiempo que las grasas se van a quedar un poquito mal y igual se saca pruebas hepáticas, van a estar elevadas las transaminasas, las bilirrubinas y todo ello, van a estar un poquito elevadas. En la fase crónica aparece una hepatitis crónica que ya aparece con hepatosplenomegalia, dolor y todo lo demás, pero además aparece la cirrosis. La inflamación repetida del hígado constante genera destrucción del tejido hepático y va a causar fibrosis del tejido hepático. ¿Qué cosa es la cirrosis? La fibrosis del tejido hepático. Si el tejido hepático se ha muerto y ha sido reemplazado por una cicatriz. ¿No? Esa es la cirrosis. Y la cirrosis viene con todo esto, viene con varices esofágicas, ascitis, coagulopatías, encefalopatías y claramente ictericia. El virus de la hepatitis A es un virus de la familia Picornavirus o Picornaviridae. Y si es un Picornavirus, ¿qué tipo de virus es? ¿RN o ADN? Es un virus Picornaviridae. Entonces es picorna, RNA viridae. ¿Ya? Como les dije, se transmite por vía fecal-oral y solo produce hepatitis aguda, no hace hepatitis crónica. Es decir, a los días o semanas el paciente empieza con dolor, fiebre, se pone amarillo, vomita y después de unas semanas pasa y todo queda bien, no ocurre nada más. Es la más frecuente en niños, es la más frecuente en niños. ¿Ya? Se asocia justamente por comida contaminada, higiene deficiente, hacinamiento, ¿ves? Todo lo que hemos visto antes en las enterobacterias, igualito acá, vía fecal-oral. ¿Ya? El tratamiento es solo sintomático, no hay nada más que darle una dieta blanda, si tiene para la fiebre, dale algo para la fiebre, ¿no? Sobre todo sí que haga reposo, que haga bastante reposo.
Y tenemos vacuna frente a hepatitis virus A. La hepatitis virus A, ¿dónde la podemos encontrar? Lo más importante, personas que no son los niños y cuidadores, personas en países endémicos, viajeros. ¿Cómo voy a diagnosticar a la hepatitis A? Voy a buscar la IgG o la IgM para la hepatitis A. Si busco la IgM, ¿qué estoy buscando? La infección actual. Si busco la IgG, cuando ya pasó, porque la IgM se produce primero y la IgG aparece en el proceso crónico. Entonces, ¿cómo voy a buscar mi prueba? IgM para hepatitis A virus o hepatitis A virus IgG. Si tengo IgG, ¿qué significa? Claro, cuando tengo solo IgM, ¿qué significa? La infección es ahora. Si tengo las dos, estoy saliendo de la fase aguda y empezando la recuperación. Cuando tengo solo la IgG y la IgM negativa, ya pasó la infección y estoy en una recuperación. ¿Todo bien con eso? Ya, importante porque IgG y IgM la vamos a ver ahorita un montón en la hepatitis B. IgM está ahorita la infección. IgG ya pasó la infección. ¿Qué? Que está dentro de la fase aguda. Estoy iniciando mi recuperación. Y como les dije, teníamos la E. La A y la E eran fecal oral, ¿no? Por comer cosas. Ya. Entonces, también es un virus ARN, es de la familia epivirus, también fecal oral, y sobre todo se encuentra en animales, cerdo, conejo, es una zoonosis. No es muy frecuente en nuestro medio y normalmente solo causa hepatitis aguda. Es muy raro que pase la cronicidad, sobre todo en quien pasa cronicidad, en pacientes inmunocomprometidos. Y en embarazadas puede causar hepatitis fulminante. ¿Ya? Entonces la A solo tiene fase aguda, nunca tiene crónica. La A, fecal oral, nunca tiene fase crónica, solo aguda. La E tiene fase aguda, solo hace fase crónica en inmunocomprometidos. Y hepatitis fulminante en embarazadas. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que saber de la hepatitis C. Vamos con la B. La B es el problema. La B es un hepatnavirus. Y entonces es un virus ADE. ¿Ya? Es un virus relativamente grande, 42 nanómetros. Se transmite por vía sexual, parenteral, vertical, madre-hijo, por compartir jeringas, ¿no? Transfusiones y principalmente por vía sexual. ¿Les han dicho que se vacunen de hepatitis o todavía? Ya, tienen que vacunarse. ¿Por qué? Porque al margen del riesgo evidente que tienen por transmisión sexual, ustedes tienen un riesgo laboral. Se pueden pinchar, van a estar en contacto con pacientes, se pueden pinchar, pueden entrar, puede haber un accidente o algo. Entonces ustedes sí o sí tienen que vacunarse contra la hepatitis B y completar sus 3 dosis, o sus 2 dosis de por la esquema que les ya, incuba en 160 días y causa una hepatitis igual. Causa una infección aguda como la que hemos visto, fiebre, dolor, náuseas, vómitos, hepatomegalia, causa una ictericia. El problema es que puede progresar a hepatitis crónica en un 5% y también puede causar cirrosis o cáncer de hígado, un carcinoma hepatocelular. Si bien es cierto el porcentaje de posibilidad de que eso te pase es bajo, o sea, 5% van a ser cirrosis, carcinoma de 100. Ya, pero ¿qué tal te toca? Pues? ¿Qué tal tú eres uno de esos 5? Entonces, por eso mejor prevenir más aún, porque ustedes van a estar, o sea, van a ser trabajadores de salud y son personal en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? Drogas endovenosas, promiscuidad sexual, HSH, infección por VIH, justamente por lo anterior, hemodiálisis, trasplantados y nosotros. ¿Ya? ¿Pueden estar en más de un grupo de riesgo? Por supuesto que pueden estar en más de un grupo de riesgo aquí. Entonces, por eso la vacunación es muy, muy importante. Ahora, aquí viene lo complicado y lo raro. Cuando hago mi diagnóstico de hepatitis, yo voy a buscar IgG, anticuerpos y antígenos. ¿Qué es el antígeno? La partícula extraña, ¿no? Lo que yo tengo que reconocer. ¿Qué es el anticuerpo? Lo que mi cuerpo ha producido para defenderme de este antígeno. Entonces, ¿qué antígenos tengo y qué anticuerpos tengo? Tengo el antígeno de superficie, ¿ya? Tengo el antígeno E y el antígeno del core. ¿Dónde es el antígeno del core?
no importa, el antígeno del core. Tengo el anticore. Entonces, acá tengo el antígeno de superficie, el antígeno E. ¿Y qué significa esto? El antígeno de superficie justamente aparece cuando ya hay infección, ¿no? El antígeno de superficie nos indica que el virus está presente. Si yo tengo el antígeno del virus, el antígeno que es lo que representa una parte del virus, ¿qué significa? Que el virus está allí, ¿verdad? Entonces significa que hay infección. El antígeno E nos indica que el virus está replicando, indica replicación vírica. Entonces, si tengo el antígeno E, ¿el virus está allí presente o no está? Sí, el virus está allí presente. ¿Ya? En cambio, cuando tengo los el antisuperficie, ¿qué significa? Que mi cuerpo ya produjo anticuerpos frente al antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a indicar? Va a indicar inmunidad y que la enfermedad ya pasó. Y el antígeno, el anti-E, el antígeno de replicación, indica que ya la fase de replicación ha desaparecido. Entonces, en resumen, yo tengo aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener el hepatitis B, antígeno de superficie, el hepatitis B, antígeno E. Estos que me indican que el virus está presente y que el virus está replicando. ¿Sí? Pero si yo en cambio tengo el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿qué significa esto? Que ya hice inmunidad frente al virus. Entonces indica inmunidad. ¿Sí? Y si yo tengo el anti-HB antígeno E, ¿qué significa eso? Que ya produje anticuerpos frente al antígeno E. Entonces con eso voy a disminuir la replicación. ¿Ya? Entonces, cuando yo a mi paciente lo muestreo, ¿qué va a pasar? Le voy a pedir el antígeno de superficie, el antígeno E, el antisuperficie, el anticore, el anti-E. En una hepatitis aguda, cuando mi paciente tiene hepatitis B aguda, ¿qué debería encontrar? Al de superficie, ¿verdad? Debería encontrar antígenos y también al E. ¿Debería encontrar antisuperficie? Todavía no, porque la infección está aguda. Si voy a buscar un anticore, ¿encontraría IgG o IgM? IgM porque recién está empezando la infección. ¿Ya? Durante el periodo de ventana, bueno, estamos contando, durante la recuperación, cuando ya pasó la infección, ¿voy a encontrar antígeno de superficie, sí o no? No, porque ya pasó la infección. ¿Qué anticuerpo voy a encontrar? ¿IgG o IgM? IgG, porque ya me curé de la infección. Antisuperficie voy a encontrar también, porque ya me recuperé de la infección. Ya no tengo superficie, tengo el anticuerpo frente a superficie. Anti-E voy a encontrar. Voy a encontrar E, no voy a encontrar E porque ya dejó de replicarse. Voy a encontrar antígeno. Entonces, si la infección está activa en este momento, voy a encontrar a los antígenos. Si ya pasé la infección, voy a encontrar a los anticuerpos. ¿Ya? Cuando he vacunado a mi paciente, ¿qué ha ocurrido? Cuando yo vacuno a mi paciente, le pongo solamente, no le pongo el virus completo, le pongo solo el antígeno de superficie. Entonces, ¿qué voy a generar en mi paciente? Antisuperficie. Entonces, cuando tengo vacunación, lo único positivo es el antisuperficie. ¿Por qué? Porque ya le presenté al virus, le presenté solamente el antígeno de superficie y mi cuerpo preparó anticuerpos. Buenos días. Le voy a dejar eso por su. Ya preparó anticuerpos frente a superficie. ¿Ya? En cambio, cuando aparece la hepatitis crónica, cuando se reactiva la hepatitis, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener la IgG con el antígeno de superficie presente. Cuando había hepatitis aguda, tenía a superficie presente con IgM. Cuando tengo hepatitis crónica, cuando se reactivó después de años, ¿qué voy a tener? Antígeno y la IgG. Ahorita lo vamos a revisar cuando veamos las pruebitas. Pero importante, si yo tengo antígeno, o sea, superficie o E, implica que la infección está activa. Si se acompaña de IgM, la infección es aguda. De IgG, crónica. ¿Ya? ¿Podemos vacunarnos? Sí, está en el esquema de vacunación de nacimiento, 2, 4, 6 meses, y se deberían generar un refuerzo cada 10 años. ¿Ustedes tienen que vacunarse? Sí. Por todos los motivos explicados, porque pueden estar en el grupo que prefieran aquí, pero de todas maneras van a estar en el rojito de profesionales de la salud. Pueden estar en más de uno, por supuesto.
con más razón para vacunarse. ¿Ya? El tratamiento es, si es solamente agudo sintomático, como les dije, solo un 5% van a ser cronicidad. En ese caso hay que darle el interferón pegilado o antivirales orales. ¿Ya? Y justamente medir carga viral. La hepatitis D, como les dije, es un virus ARN, pero es un virus incompleto. Se contagia por vía sexual, por vía parenteral, por transfusiones, ¿ya? Pero es un virión defectuoso que no codifica todas sus proteínas. Por eso requiere coinfección con hepatitis B. El tema es, solito no hace nada, requiere que esté la hepatitis B. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se juntan B y D, aumenta la posibilidad de hacer hepatitis crónica, cirrosis, carcinoma. Ese es el peligro de que esté junto. ¿Ya? Y la hepatitis C, normalmente, ¿por qué se contagia? Se contagia por transmisión sexual y parenteral. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta hepatitis C? Que esta hepatitis no hace fase aguda, de frente va a la crónica. Hemos visto que la hepatitis A, B, C, A, B, E causan la fiebre, dolor, náuseas, hepatomegalia, ictericia. Y desaparecen y quedan, o a veces en un 5% regresa como una hepatitis crónica o más. La hepatitis C no avisa, de golpe hace hepatitis crónica. De golpe hace cronicidad. En un 70% de los casos. O sea, es peligroso. ¿Ya? Bueno, puede pasar inadvertido y puede debutar como cirrosis o carcinoma. Ese es su peligro. No olvides RN. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Igual voy a buscar anticuerpos frente a hepatitis C. IgG o IgM no importa mucho porque normalmente ¿qué voy a buscar? La IG. Si solo vamos a cronicidad, G. Eso es todo lo que voy a buscar. Tratamiento antivirales, hay que darle antivirales, Glecaprevir, cualquiera de ellos. Bueno, hay esquemas para antivirales, también el interferón. Y hay que tomarle carga viral para saber cómo está la carga de los pacientes. El tratamiento es bien caro. Incluso en pacientes de esquema VIH, con VIH se les hace pruebas también para hepatitis C. Y si son hepatitis C positivos, hay que además de darle tratamiento, hay que darle un esquema que sea no tan hepatotóxico. ¿Ya? Entonces simplemente buscamos anticuerpos para la hepatitis C. Esto lo vamos a ver ahorita en las pruebas. Entonces, ¿hasta aquí todo bien?